partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. En el programa de hoy vamos a estar hablando de últimos estudios sobre las galaxias y las posibilidades que hay en esas galaxias de sistemas parecidos al nuestro. También vamos a estar hablando de algunos casos que ya han sucedido en el transcurso de estos últimos años, de aviones y avionetas que se han estrellado por falta de oxígeno. Vamos a analizar el porqué de esta situación. También vamos a estar hablando de cuántos metros podría subir el mar si se derriten totalmente los 24 millones de kilómetros cúbicos de hielo que hay en el planeta. Y también vamos a estar hablando de qué está sucediendo con los vientos y hasta qué velocidad podrían estar alcanzando en los próximos años. Todo esto y mucho más aquí en ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y bien, amigos, vamos al desarrollo de la primera noticia de hoy con Juan José Garone. Solo el 10% de las galaxias podría contener vida compleja. Es posible que estemos más solos en el universo de lo que creíamos. De las cerca de 10.000 millones de galaxias que existen en el universo observable, apenas el 1% de cada 10 puede albergar vida, tal como la conocemos en la Tierra. Esta es una conclusión de un reciente estudio publicado en la revista Physical Reviews Letters. Esta cifra es tan reducida debido a las explosiones estelares conocidas como estallidos rayos gamma. Estas detonaciones aniquilan hasta en las formas más elaboradas de vida microbiana. Fueron descubiertos en 1967 por satélites diseñados para detectar señales de armas nucleares. Los estallidos de rayos gamma pueden ser de dos tipos: cortos, que duran más o menos un segundo, o largos, que duran decenas de segundos y liberan aproximadamente 100 veces más de energía que los otros. Si la detonación sucediese lo suficientemente cerca de un planeta, los rayos gamma desatarían una cadena de reacciones químicas que destruirían la capa de ozono de la atmósfera de ese planeta. Sin la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol sería letal, incluso para provocar una extinción masiva. ¿Podría suceder esto en la Tierra? Un reciente estudio de la Universidad de Barcelona, en España, y la Universidad Hebrea de Jerusalén estimó qué probabilidades hay de que se produzca este suceso en nuestro planeta. A priori, los astrofísicos estaban convencidos que los estallidos largos de rayos gamma serían más comunes en las zonas donde las estrellas se forman rápidamente en grandes nubes de gas. Sin embargo, los últimos datos recabados demuestran todo lo contrario. Los estallidos largos se producen en zonas de formación estelar con niveles bajos de metalicidad, la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio de una estrella. Atendiéndose a la metalicidad media de nuestra galaxia y a la distribución de las estrellas, los científicos han descubierto que estos estallidos largos más energéticos son los más peligrosos, y las posibilidades de que la Tierra haya sido expuesta a una explosión letal en los últimos 1.000 millones de años es del 50%. Además, según sus estimaciones, los planetas de alrededor de 6.500 años luz del centro galáctico tienen un 95% de probabilidades de haber sufrido una explosión de rayos gamma letal, lo que haría inviable la vida. Con este panorama,
solo es posible que exista vida en las regiones exteriores de las grandes galaxias, como nuestro propio sistema solar, que está a 27.000 años luz del centro galáctico. Señoras y señores, esta noticia nos habla claramente de estudios que se han hecho con respecto a el universo visible, lo que el hombre puede ver desde la Tierra a través de sus telescopios en tierra y también de sus instrumentos en el espacio. Y se llega a la conclusión de que tan solo un 10% de las galaxias podrían contener algún planeta con un sistema de vida compleja parecido al nuestro. Pero el punto importante de esta noticia no es ese, sino el por qué solamente un 10%. La noticia explica que ese 10% se daría por una situación natural del clima galáctico, del clima espacial, en el cual cada tanto hay explosiones, enormes explosiones de rayos gamma que podrían estar destruyendo la atmósfera de cualquier planeta con vida, más exactamente la capa de ozono. Y aquí está el punto importante de esta noticia. Quisimos traer esta noticia justamente a ¿Por qué lo hiciste? Porque nos está hablando del peligro que podría haber en el caso de la destrucción de la capa de ozono a causa de una explosión de rayos gamma que, como decíamos, es algo muy natural en el clima espacial. Pero queríamos hablar justamente esto porque en la Tierra, en nuestra Tierra, en nuestro planeta, que es el único que hasta ahora conocemos con vida, no necesitamos, desgraciadamente, de una explosión de rayos gamma para que se destruya nuestra capa de ozono, lo cual haría que desaparezca la vida en la Tierra o en cualquier planeta a lo cual le pudiera suceder esto mismo, en donde hubiera vida compleja. No lo necesitamos porque ya nosotros mismos, los seres humanos, los seres inteligentes de la Tierra, estamos destruyendo nuestra capa de ozono a una gran velocidad. Quizás no a tanta velocidad como lo haría una explosión de rayos gamma, pero sí con la velocidad necesaria para que en una sola generación puedan ser exterminados muchos sistemas de vida y en algunos años más totalmente la vida en este planeta. La estamos destruyendo a una gran velocidad. Se ha dicho en muchas ocasiones que es debido a los CFC, los clorofluorocarbonos. Nosotros hemos sostenido que si bien es verdad que ocasionan un daño químico a nivel de la atmósfera, a nivel de la estratosfera, en la capa de ozono, también sabemos que el porcentaje de deterioro que pueden ocasionar los CFC es de apenas un 12%. El gran deterioro de la capa de ozono proviene justamente de las tecnologías que ha creado el ser humano y de todos los desechos que estamos enviando a la atmósfera, pero mayormente de la cantidad de oxígeno que se está consumiendo para que funcione la tecnología del transporte. Lo hemos hablado aquí muchas veces en ¿Por qué lo hiciste? El gran problema radica justamente en esa parte, en el gran consumo de oxígeno de todos los automóviles que funcionan hoy en el planeta con motores de combustión interna. O sea que no necesitamos, como decíamos, una explosión de rayos gamma para destruir nuestra capa de ozono, en tanto sigamos con esta tecnología de motores de combustión, que ya tiene más de 120 años de inventada. En tanto sigamos con ella, decíamos, la capa de ozono se seguirá deteriorando y seguiremos viendo el deterioro de los ecosistemas y de la vida en general en este planeta. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Y bien amigos, vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Juan José Garoné. 5, 4, 3, 2, 1. Se estrella avioneta. Pilotos se habrían quedado sin oxígeno. Ocurrió en Jamaica.
Se presume que los pilotos podrían haber estado inconscientes por falta de oxígeno en la cabina. Fue escoltada por 2 cazas norteamericanos. Luego entró en el espacio cubano y lo atravesó. Un avión privado estadounidense que no respondía a los controladores aéreos se precipitó al océano del norte de Jamaica luego de un trayecto de más de 2.250 kilómetros. La avioneta estadounidense, que no contestaba las llamadas por radio y cuya tripulación podría haber estado inconsciente, sobrepasó el espacio aéreo cubano tras ser escoltada por 2 cazas norteamericanos, informó el Comando de Defensa Aérea de Norteamérica. 2 cazas F-15 estadounidenses escoltaron la nave hasta la línea de las 12 millas costeras que marcaba el espacio aéreo y dejaron de acompañar a la pequeña aeronave, una turbohélice Socata TBM-700, normalmente habitada para no más de 7 plazas. El Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos consideraba que probablemente el piloto y la tripulación habían perdido la conciencia por falta de oxígeno en la cabina. El avión había despegado de Rochester, en Nueva York, a las 8:30 de la mañana y se dirigía a Naples, en Florida, donde debía aterrizar cerca del mediodía. Según la trayectoria que llevaba la avioneta, se dirigía hacia la provincia de Santiago de Cuba, en el sur, en el cual Estados Unidos tiene la base naval de Guantánamo. La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que el piloto dejó de contestar las llamadas por radio sobre las 13 horas local y cuando volaba a unos 25.000 pies de altura, cerca de las 15:45 del viernes. Informes de prensa señalaban que la avioneta se había estrellado en una isla de Jamaica y al menos 3 personas habían muerto en el siniestro. Esta misma semana, el NORDAC tuvo que desplegar 2 cazas por una situación similar, en la que el piloto de una avioneta quedó inconsciente y el avión se estrelló en el Atlántico. ¿Qué pudo haber ocurrido? Ante la falta de respuesta del avión, a las 11:30 am, se despacharon 2 aviones de combate F-15 para escoltarlo. FlightWare, un sitio de internet que rastrea los vuelos, mostraba la aeronave sobre el Caribe alrededor de las 2 p.m. Identificó al aparato como el N900KN. Registros de dicha fuerza indican que es propiedad de una compañía ubicada en una dirección de una firma inmobiliaria en Rochester. La empresa Buckingham Properties pertenece al promotor inmobiliario Larry Glazer, también presidente de TBM Owners y de la Asociación de Pilotos. Hablábamos antes de la música del deterioro de la capa de ozono por parte de los motores de combustión interna de los 2.000 millones de vehículos que circulan hoy por el planeta con motores de combustión interna. Y decíamos que en tanto sigamos con esa tecnología que ya es obsoleta desde los años 40 y que se mantiene en pie simplemente por una razón de intereses, la capa de ozono se va a seguir deteriorando. ¿Tenemos algunas pruebas de que esto está sucediendo? Sí, claro, las tenemos. Por ejemplo, una de ellas, cualquiera que tenga más de 50 años en este planeta recordará que en su niñez no necesitaba usar protector solar cuando iba a la playa o estaba el sol. Es más, todo lo contrario, generalmente se compraba un aceite para que al colocarlo en la piel el sol dorara nuestra piel, ya que sin ese aceite el sol ni siquiera nos dejaba un poquito roja la piel porque no hacía ningún daño. Estamos hablando de cualquier persona que tenga más de 50 años, de cualquier persona que haya vivido la niñez en esa época, sabrá que esto que estoy diciendo es verdad. Para las nuevas generaciones, obviamente, esto parece algo increíble porque nacieron ya con protectores solares. Ya a partir de los años 90 aparecen los protectores solares y también los bloqueadores. Recuerdo que en el año 90, justamente en el 90, un bloqueador podría ser factor 30 perfectamente y hoy evidentemente con un factor 30 no podemos bloquear. ¿Qué es lo que sucede? ¿El Sol aumentó su fuerza? No, el Sol sigue siendo el mismo desde hace millones de años. Acá lo que sucede es que nuestra protección, la capa de ozono, se ha venido debilitando y se sigue debilitando aún más. Y esto ocasiona este fenómeno de tener que usar protectores, de que se hayan reducido los horarios de poder visitar la playa. Antiguamente uno podía ir todo el día y a cualquier hora sin ningún problema. Hoy hay
límite en los horarios. Esta es una de las pruebas que hay de que la capa de ozono se ha deteriorado. Otra de las pruebas es la cantidad de escaladores, gente que está acostumbrada a escalar montañas, que se han perdido o directamente han desaparecido justamente por la falta de oxígeno, por el faltante de oxígeno que hay en las alturas debido justamente al debilitamiento del oxígeno en el planeta. Esto antes sucedía, pero no tanto. Es más, tenemos el caso de la primera mujer que escaló el Everest, que llevó un tubo de oxígeno, pero no lo usó. A esa altura, a 9.000 metros prácticamente, hoy sería imposible no usar oxígeno. Inclusive ya a más de 3.000 metros es necesario empezar a usar oxígeno. ¿Por qué hace unas décadas atrás no era necesario usar oxígeno y hoy sí? Porque está faltando el oxígeno. No al nivel del suelo, que se mantiene siempre en un 21%, sino a otros niveles más altos en los cuales falta justamente porque va reponiendo al nivel del suelo que siempre esté en un 21% para que el oxígeno esté hasta último momento. Esa es otra de las pruebas. Hay una tercera prueba más, la cantidad de peces que están muriendo en mares, arroyos, ríos, lagos, lagunas por falta de oxígeno. ¿Quieren otra prueba más? Los más de 400 desiertos de oxígeno que existen en los océanos, zonas muertas de kilómetros y kilómetros cuadrados por falta de oxígeno, que eso antes no sucedía. Y también tenemos esta prueba, la que habla la noticia, de que está sucediendo que aviones o avionetas se quedan sin oxígeno y caen debido a que quedan inconscientes los pilotos, la tripulación y generalmente todo el mundo, obviamente, que esté en ese avión. ¿Por qué sucede esto? Lo hemos hablado con varios pilotos, lo hemos estudiado el tema. Las cabinas de los aviones no son inyectadas de oxígeno a esa altura para que la gente pueda mantenerse respirando normalmente, sino que son presurizadas, que es algo muy diferente. La presurización simplemente es el aumento de la cantidad de aire en la cabina. Quiere decir que un avión prácticamente es un tubo inflado, muy inflado, que va metiendo más aire del que habría normalmente, y esto hace que haya una equiparación del oxígeno faltante. Simplemente imagínense en que los átomos de oxígeno son pelotitas a 10.000 metros de altura o mucho menos, obviamente, a 7.000, 5.000 y 4.000 metros. Estas pelotitas empiezan a estar más espaciadas, y para que estén la cantidad de pelotitas necesarias para poder respirar hay que introducir más aire en la cabina para que entren más pelotitas. Es simplemente eso. ¿Qué pasa cuando falta oxígeno en la atmósfera? Y bueno, lo que sucede es que el avión no tiene cómo saberlo, no hay ningún instrumento que diga, ojo, hay menos oxígeno afuera, hay que introducir más aire, y suceden estas cosas. La falta de oxígeno en algunas zonas, que seguramente son agujeros de oxígeno que hay en algunas partes, hace que los aviones puedan quedarse con muy poca presurización. O sea, si bien el aire está entrando en la cantidad que tiene que estar, no está entrando la cantidad de oxígeno necesaria porque hay menos oxígeno afuera, y esto hace que la tripulación y la gente pueda entrar en hipoxia, la pérdida de conocimiento por falta de oxígeno, y obviamente cuando el avión se queda sin combustible cae en el mar. Obviamente la gente ya está muerta hace rato, o por lo menos inconsciente. Se supone también que el avión de Malasia le sucedió esto, y otros casos también hubo similares a estos dos casos que menciona esta noticia. Señoras y señores, hemos nombrado por lo menos 5 pruebas de que el oxígeno está faltando, y sabemos que es por los 2.000 millones de motores de combustión que circulan hoy en el planeta en nuestros automóviles. Es necesario ya mismo el cambio de tecnología a tecnología eléctrica para que no se nos termine el oxígeno. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en el sitio más alto de Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos ahora a escuchar algunas de las emisoras que integran esta cadena. Radios de Uruguay, 1410 AM Libre Montevideo.
Radio Libre 89.7 Montevideo, Brava FM de Punta del Este, Radio Maldonado, Radio RBC Piriápolis, FM Onda Marina Rocha, Ozono FM Salto, Radio Comunidad de San José, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata, San José, CXC 228 Ruta FM 93.5 San José, Radio Nueva Albesia 1490 Colonia, FM Libre 100.1 Tupambaé Cerro Largo, FM Infinito 102.3 Las Piedras Canelones, Radio General Artigas Toledo Canelones, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata San José, CW 137 AM 1370 Radio San Javier Río Negro. Y vamos ahora con el desarrollo de la tercera noticia de hoy con el licenciado Juan José Garone. Montevideo desaparecerá cuando todo el hielo se derrita. National Geographic imaginó el escenario de cada región si el agua subiera su nivel en unos 65 metros. Esto podría suceder en 5.000 años. Hay más de 24 millones de kilómetros cúbicos de hielo en el planeta Tierra, según estiman citados por National Geographic en un interactivo que recorre los efectos continente a continente, y se necesitarían unos 5.000 años para que todo se derritiera, y siempre y cuando continúen agregando gases carbónicos a la atmósfera. En ese escenario apocalíptico, la temperatura promedio sería de 26.5 grados centígrados en vez de los 14 actuales. ¿Cuáles serían los efectos en cada continente? América del Norte. La suba del nivel del Océano Atlántico haría que desaparezca prácticamente por completo la península de la Florida y la costa del Golfo. En el oeste quedaría bajo agua buena parte de California. Las colinas de San Francisco, por ejemplo, se convertirían en una serie de islotes. En América del Sur, ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima dejarían de existir, al menos en sus ubicaciones actuales. Las cuencas del Amazonas y del río Paraguay se convertirían en derivados del Atlántico. África sería uno de los continentes menos afectados por la suba del nivel del mar, pero el incremento de las temperaturas podrá hacer que la vida sea inviable en algunas de sus zonas. En Egipto, las históricas Alejandría y El Cairo se convertirán en zonas pantanosas afectadas por el Mediterráneo. En Europa, ya no existiría Londres ni Venecia, mientras que Holanda y Dinamarca ya no tendrían territorio. El Mediterráneo ingresaría de lleno en los mares Negro y Caspio. Asia, por su parte, donde las tierras bajas que hoy son habitadas por 600 millones de personas quedarán en su mayoría bajo el agua, al igual que todo Bangladesh, donde solo hay 160 millones de habitantes. Australia tendrá un nuevo mar interno, pero perdería muchas de sus costas, donde ahora vive la mayoría de la población. La Antártida, la capa de hielo que recubre esas tierras, es tan gruesa que es improbable que se derrita del todo. De hecho, eso no pasó en otras eras calientes de la Tierra. Los hielos que más sufrirán son los de la zona oeste. Según los cálculos, si se derritieran los 24 millones de kilómetros cúbicos de hielo que hay en el planeta, el nivel del mar subiría 66 metros de altura. No es un cálculo de nuestra Fundación Códigos, es un cálculo que se ha hecho a nivel científico, el cual nosotros no podemos saber si es o no es así, pero es probable que así sea. Hay que tener en cuenta muchas cosas para saber exactamente esto. No solamente calcular el volumen de hielo, hay que saber también la salinidad del agua, que obviamente hace que se contenga mucho más el nivel líquido del agua. Hay que saber también que estos hielos son justamente parte del aire que se congeló, porque obviamente el agua salada no se congela. Y hay que saber también que así como fue tomado del aire, puede ser devuelto al aire. Quizás puede subir el nivel del agua muchos metros, quizás no tanto, pero también hay que saber que el deterioro a nivel climático puede ser enorme, ya que habría mucho más evaporación. Y eso traería obviamente cambios en los ciclos de las tormentas, tanto tormentas normales como tormentas eléctricas.
Que es verdad que podrían desaparecer todas estas ciudades, sí es cierto, podría suceder. Hay muchas ciudades que están hechas sobre la costa, edificadas sobre la costa, justamente por el atractivo que tiene obviamente vivir junto al mar. En el caso de subir muy pocos metros nomás, no necesariamente 66, puede ser la cuarta parte nada más, podrían desaparecer muchísimas ciudades. Mucha gente pregunta a veces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Moriríamos ahogados? No, porque no es un tsunami, simplemente subiría al mar lentamente, daría aviso obviamente y habría que retraerse lo necesario para que el mar no llegue a nosotros. ¿Se perderán muchas cosas? Sí, obviamente, se perderán muchas casas, muchos lugares, pero bueno, eso puede suceder si se sigue derritiendo el hielo como lo está haciendo a raíz del calentamiento global, algo que venimos diciéndolo desde hace tiempo, no es solamente por el efecto invernadero de los gases emitidos a la atmósfera, que hoy ya pasan los 40.000 millones de toneladas al año, sino también por el consumo de oxígeno que debilita el ozono, como decíamos en el bloque anterior, y hace que los rayos calóricos pasen con más fuerza y esto haga justamente mayor vaporización y también mayor derretimiento de los hielos. Y bien amigos, vamos ahora a la cuarta noticia de hoy con Juan José Garoné. Tormentas y cambio climático. ¿Sabías que las tormentas son cíclicas y que su intensidad está afectada por el cambio climático ambiental que el hombre genera? El debate ambiental está abierto a todo el mundo. Muchos son los científicos que aseguran que estas intensidades de las tormentas están relacionadas con el cambio climático. La deforestación masiva que se genera a escala mundial, la gran cantidad de vapor del agua que aumenta en la atmósfera por el calentamiento del océano, el dióxido de carbono que emite el sector automotriz y la combustión de bosques son complejas variables que interactúan con la presión y la temperatura de la atmósfera, pudiendo generar así tormentas más intensas en algunas regiones, mientras que en otras se intensifican las sequías. Durante el siglo XX, la temperatura media del planeta se ha incrementado entre 0,4 y 0,8 grados centígrados, y el nivel del mar se ha elevado entre 1 y 2 milímetros por año. Los mayores incrementos de temperatura se han registrado en el hemisferio norte, donde las precipitaciones aumentaron entre un 5 y un 10%, y la cobertura de nieve ha disminuido un 10%, mientras que en nuestro continente el número y gravedad de ciclones, huracanes y tormentas se ha casi duplicado en los últimos 30 años. Los efectos que provoca el hombre con su actividad diaria sobre el planeta y todas las especies son muchos, pero las tormentas y las inundaciones están dentro de las amenazas más urgentes. Señoras y señores, últimamente hemos notado que los vientos siguen aumentando en velocidad, las tormentas son más potentes y esto es una realidad que desgraciadamente lo venimos diciendo desde hace ya 10 años. Una de las tesis que presentamos en nuestra primera conferencia y después repetimos en todas las conferencias que hemos hecho es que el debilitamiento de ozono puede llevar al aumento de la velocidad de los vientos superficiales. Esto después, en el año 2011, lo corroboró la Universidad de Tom Hopkins en Estados Unidos, que llegó a la misma conclusión. Y hoy mucha gente pregunta, pero ¿hasta cuánto pueden llegar los vientos? ¿A qué velocidad podrían llegar los vientos si esto continúa así? Porque ya ha habido vientos muy fuertes. Por la conformación de nuestro planeta, por el sistema de nuestro planeta, por el tamaño que tiene y por la velocidad de giro que tiene este planeta, si seguimos debilitando el ozono, los vientos pueden llegar perfectamente a 400 kilómetros por hora. Y esto es un enorme problema porque obviamente en muchos lugares de este planeta no está preparado el planeta para soportar, no el planeta sino el ser humano y también la vida animal para soportar vientos de tanta velocidad. Es un problema enorme que puede acontecer, estamos diciendo que sí o sí va a pasar, pero sí decimos que en caso de seguir consumiendo el ozono a la velocidad que lo estamos haciendo, los vientos van a seguir aumentando
y podríamos llegar a esas velocidades de viento de 400 kilómetros por hora que obviamente serían catastróficos para muchos lugares en este planeta. ¿Cómo se evita esto? Cambiando la tecnología de los motores de combustión interna por la eléctrica para evitar, por un lado, la emisión de gases y por otro lado, lo más importante, el consumo de oxígeno que debilita a nuestro principal reservorio, que es la capa de ozono. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.